yo creo que son dos cosas, Pepe. Una es la estrategia y otra cosa es la operación. Lamentablemente, en la planeación de este operativo hubo deficiencias que nos llevaron a la necesidad de reconsiderarlo, de abortarlo. Es costoso en todo sentido, pero preferimos dar la cara, Pepe, enfrentar con la verdad a la opinión pública y asumir la responsabilidad que esto implica. ¿Quién decidió, secretario, quién decidió suspender el operativo finalmente? Fue una decisión colegiada de los integrantes del Gabinete de Seguridad, específicamente el secretario de la Defensa Nacional, de Marina, y un servidor. Tomamos invariablemente las decisiones de común acuerdo, ponderamos la información disponible en ese momento, y en virtud de los altísimos riesgos que representaba para la población civil, es que tomamos la decisión de suspender el operativo. ¿Por qué había que detener a Ovidio Guzmán López? Trasciende que el gobierno estadounidense lo está reclamando por delitos vinculados con drogas, por distribuir drogas, en fin. ¿Había una petición de extradición? ¿Se está acatando una instrucción de la justicia estadounidense? No se está acatando, pero hay acuerdos internacionales de colaboración, y así como nosotros estamos solicitando la colaboración del gobierno norteamericano en el caso de la matanza de El Paso, Texas, a veces Estados Unidos u otros países solicitan al gobierno mexicano su colaboración para detener a uno u otro criminal que tiene cuentas pendientes con la justicia en esos países. Entonces hay una solicitud de extradición, y había una petición, una orden, solicitud de orden de aprehensión que sin embargo no se recibió oportunamente, y eso obligó a una permanencia extendida del personal, de los elementos participantes en el operativo, y en virtud de ese tiempo de espera para recibir la orden de aprehensión, es que desde dentro los propios criminales, cuando vieron que elementos de fuerzas federales tomaban el control del inmueble en el que se encontraba Ovidio Guzmán, empezaron a llamar a integrantes de sus bandas criminales, y en el transcurso de no más de 15 minutos llegaron a tener una cantidad que por supervisión aérea estimamos en alrededor de 100 vehículos en los alrededores del inmueble. Consecuentemente eso imposibilitó el éxito del operativo. Ahora, ¿por qué se retrasa la orden de aprehensión? Porque, Pepe, por razón de confidencialidad, se solicita la orden de cateo en el momento en el que sale el operativo. Lamentablemente los niveles de corrupción en diversas instancias pues han generado filtraciones de información que han llevado también a abortar o han llevado al fracaso a muchos operativos. Por eso es que se opta por solicitar la orden de cateo en el último momento. No es una falta de planeación, es simplemente
parte de la estrategia del operativo para evitar filtraciones. Y eso es lo que sucedió, con el inconveniente de que en este momento el proceso burocrático de la obtención de orden de cateo fue bastante más largo que lo que se había estimado en el papel, en el proceso de planeación, y bueno, ya es innecesario abundar. Con eso, secretario, me estás diciendo que, Ovidio Guzmán López no estuvo formalmente detenido justamente por esta acción, digamos, burocrática que no se completó, y por lo tanto te da argumento para señalar que no hay un pacto con el crimen organizado para liberar a Ovidio. No estuvo formalmente detenido, técnicamente detenido. El personal que participó en el operativo tuvo control del inmueble, pero técnicamente no tuvo detenido a Ovidio Guzmán. Frente al retraso, y ya rodeados por fuerzas que superaban en número de elementos a los integrantes de la patrulla responsables del operativo, se decidió replegar, retirarlos, y aun cuando en el retiro ya no fue posible por esta limitación jurídica llevar a Ovidio Guzmán. ¿Se va a buscar capturar al hijo del Chapo Guzmán? Continuaremos, tenemos una responsabilidad legal. Hay una orden de extradición, una solicitud de extradición, y consecuentemente estamos obligados por tratados de reciprocidad a atender esta petición en la medida que el gobierno mexicano la ha estimado procedente. El Senado, secretario Durazo, te va a citar a comparecer. Lo ha anunciado esta tarde. Vas a tener que dar explicación de estas fallas del operativo de Culiacán y de un posible pacto con el crimen. Lo hicimos ya ante la opinión pública ayer en la tarde-noche, con algunas limitaciones de información y con alguna información insuficiente o de plano equivocada. Estuvimos hoy en una conferencia de prensa en Culiacán y por supuesto que atenderemos cuantas veces seamos requeridos por el Senado de la República en lo particular, o por en la Cámara o por el Congreso en general. Secretario Durazo, a partir de la convicción de no usar la fuerza, como hoy lo reiteró el presidente de la República, entonces, ¿para qué necesitamos una Guardia Nacional armada? No solamente el objetivo de la Guardia Nacional no solo tiene el objetivo de participar en este tipo de operativos. La fuerza pública también tiene el propósito de contención, y ahí la dimensión de los cuerpos de seguridad es muy importante. Por eso nosotros hemos planteado la necesidad no solo de contar con una Guardia Nacional armada, sino una Guardia Nacional suficiente para enfrentar los retos de la inseguridad, cuya dimensión nos dio una probadita lo que sucedió el día de ayer en Culiacán, Sinaloa. Alfonso, entonces es imprescindible que la Guardia Nacional sea un ente de seguridad pública armado, si no estaría en franca desventaja frente a los agresores y frente a los criminales. Esto no significa que al estar armada pueda hacer uso indiscriminado de sus armas. Lo más importante en cualquier operativo de seguridad es salvaguardar las vidas de todos los involucrados, así sean criminales, Pepe, así sean criminales, porque finalmente, como seres humanos, también tienen derechos, y la Guardia
participó en este operativo. Secretario Durazo, adversarios de la Cuarta Transformación del gobierno que encabeza el presidente López Obrador, que no faltan, están pidiendo la renuncia del Gabinete de Seguridad Nacional. ¿Qué respuesta merecen? Bueno, es una posición política. Creo que quienes hoy demandan la renuncia de los integrantes del Gabinete de Seguridad no levantaron la voz cuando las masacres, los atropellos, las violaciones a los derechos humanos, particularmente en la época del ahora ya afamado comandante Borolas, no quiero usarlo en tono de burla, sin embargo, se ha popularizado, generalizado tanto este mote que es ya natural usarlo, pues así es que es entendible. Respeto el planteamiento, pero lo que hoy le demandan al gobierno de la Cuarta Transformación no se lo demandaron jamás al gobierno de Felipe Calderón, por ejemplo, que tuvo excesos, que tuvo fracasos y que dejó al país hundido en la inseguridad, en la violencia, en un número de desaparecidos que superaban decenas, en fin, o con índices de homicidios dolosos diarios que batieron cifras históricas. Entonces creo que no hay ahí autoridad moral, no obstante respetamos esas expresiones. Alfonso Durazo, secretario, está aquí en cabina Francisco Martín Moreno, escritor, columnista de varios medios de comunicación, comentarista, y quisiera hacerte un planteamiento si nos lo permites. Adelante. Señor secretario, la pregunta sería esta. Esta es un acontecimiento que no solamente ha estremecido a México, sino ha llamado la atención en el contexto también internacional. De alguna manera nos han exhibido como un Estado fallido. Hay muchos comentarios de la prensa internacional donde dice que no fue un Estado fallido, sino fue un Estado corrupto. Yo lo que quisiera preguntarle a ustedes, ¿cuál es el conocimiento que se adquiere de esta terrible experiencia para que esto no se vuelva a suceder? Porque la primera vez sí, bueno, es estremecedora, pero la segunda sí sería muchísimo más complicado. ¿Cuál es el conocimiento que adquiere el gobierno federal de esta experiencia tan terrible? Bueno, primeramente tenemos que revisar los procesos de planeación para ser más eficaces en su diseño y, por supuesto, revisar los protocolos de operación, porque la falla fundamental en el operativo de ayer es que este grupo de elementos involucrados en el operativo que habían participado ya en otros exitosamente, se sintieron con la capacidad de decisión como para para actuar sin haber sometido al Gabinete de Seguridad un operativo cuyas consecuencias no midieron adecuadamente. Consecuentemente, esa es uno de los enseñanzas y conocimiento fundamental derivado de este acontecimiento. Pues, secretario, te agradezco muchísimo, Alfonso, que nos hayas tomado la llamada. Sabemos que estás muy atiborrado en este momento, la chamba es primero, pero te agradecemos mucho la atención que has tenido con la audiencia de Grupo Fórmula, toda vez que ayer, luego de estos sucesos, hubo un enorme vacío de información y una gran cantidad de contradicciones, por cierto. También habría que revisar los protocolos de información, ¿no crees? Por supuesto que sí, pero el retraso que acepto, Pepe, derivó precisamente de que al estar insuficientemente planificado el operativo, no se contaba con información a la mano de manera oportuna. Efectivamente, también en materia de información tenemos que revisar los protocolos para atender los reclamos y las necesidades de información de la opinión pública.
derecho y con toda justicia nos expresan.